Este es el secreto por el cual el papel y el cartón son recursos renovables y son también reciclables. ¿Quieres saber cuál es la razón que explica este fenómeno y mediante la cual nosotros, los propios seres humanos, podemos aprovecharnos de las características de este material? Bueno, pues como estás observando, cada día te estoy ofreciendo bastante contenido de la máxima calidad posible. Entonces, por esa razón, ¿te puedo pedir un favor? Por favor, suscríbete y activa la campanita con todas las notificaciones. Y ahora, sí que sí, comenzamos. Amigos, ¿qué tal estáis? Y sed bienvenidos. Mi nombre, como ya conocéis, es Juan Carlos y soy el autor de la saga Mente Ecologista, que es justo la que tenemos aquí. Vamos a seguir trabajando con todos estos principios, ¿vale? Y antes de nada, justamente hoy, te cuento por qué razón el papel y el cartón son recursos totalmente renovables. Así que vamos allá. Y es que tanto el papel como el cartón son recursos que lleva utilizando el ser humano desde hace muchísimos años atrás. Ya durante el antiguo Egipto eran muy conocidas las explotaciones del papiro, que era un material que se sacaba de un tipo de juncos. Es una planta que tiene como así forma de juncos y tal, que crecía en las orillas del río Nilo. Era justamente a través de estas orillas donde, al existir tanta vegetación de este tipo de planta, y es que de hecho es una planta en parte rígida, pero en gran parte muy flexible, ¿vale? Entonces, a raíz de las fibras de esas plantas, empezaron a fabricarse los primeros papiros, que era una forma primitiva del papel. A partir de todo esto, resulta que los primeros egipcios comenzaron a escribir en el papiro. Y el papiro, bueno, era simplemente un material tan flexible y tan cómodo y tan fácil, incluso lo podrías enrollar, desenrollar y tal. Y era una cosa súper práctica. Sí que es cierto que aunque hubo otras culturas, tales como la griega, la fenicia o la romana, e incluso la mesopotámica, donde tallaban en piedra. Es decir, ellos evidentemente, ellos tallaban en piedra, transmitían un mensaje y una vez terminado, pues, voilà, ¿vale? O sea, se quedaba ahí el mensaje. Pero sí que es cierto que cuando había transacciones comerciales entre diferentes puertos, porque en aquella época el mar Mediterráneo era una autopista comercial, sí que es cierto que se utilizaba el papiro, ya no solamente como forma de comercio, no, sino incluso también como intercambio del conocimiento. Todos conocemos la Biblioteca de Alejandría, donde no existía el libro. Lo que es el libro, no existía como tal, sino que en realidad existía el pergamino, ¿vale? Es decir, el pergamino era un papel, ¿vale? Que se doblaba así, se doblaba, y entonces para abrirlo, lo que tenías que hacer era así, desenrollarlo. Y bueno, pues con el paso del tiempo, resulta que fueron creados los libros. El ser humano comienza la Edad Media y el ser humano crea el formato libro. Es decir, es el formato que hoy en día, así, ¿vale? Hoy en día conocemos pues como tal. Fue justamente a partir de aquí en el que el consumo de papel y de cartón empezó poco a poco a ir creciendo, aunque ese crecimiento era algo muy despacio y muy lento, ¿vale? Pero poco a poco iba creciendo. Entonces, la cuestión final de todo esto fue tan sencilla como que al final, llegados a finales de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna, la fabricación de los libros empezó a hacerse mediante las imprentas. ¿Por qué? Bueno,
Porque antes del invento de la imprenta, en el 1450, creo recordar que fue por ahí más o menos, antes de todo eso, los libros se tenían que hacer a mano. Entonces, ¿qué significaba eso? Eso significaba que cada obra de arte, que cada pieza era única, que se escribía a mano. De hecho, existían las copisterías de copiar libros, pero copiarlos en plan a mano. Nada de en plan una prensa que lo iba copiando, nada. Eso evidentemente hacía que el conocimiento se transmitiera de una forma muy lenta y todo muy despacio y tal. Pues eso es lo que es por un lado. Y por un segundo lado, lo que también transmitía era que los libros, es decir, la compra de los libros, se hacía algo demasiado caro. Tan caro que es que de hecho la mayoría de personas no podían permitirse uno. Hasta que llegamos a la imprenta. Y es que resulta que la imprenta fue un invento totalmente necesario para el ser humano. Porque gracias a ello resulta que el consumo y la disipación de ideas, de conocimiento y de todo este tipo de cosas comenzó literalmente a dispararse, comenzó a extenderse por toda la población. Porque, bueno, empezaron a fabricar de forma industrial, abarataron los costes, cada vez consumían más papel y más cartón, cada vez más y más, ¿vale? Y sobre todo, lo más importante, hacían que el conocimiento se difundiera muchísimo más rápido. Como estás viendo, todo eran ventajas, prácticamente todo. Y con el paso del tiempo, simplemente las técnicas de los libros se han ido perfeccionando, ¿vale? Se han ido perfeccionando cada vez más y más, hasta llegados a la propia actualidad. Sí que es cierto que en los últimos años se ha puesto de moda lo que se llama el ebook, los libros electrónicos, que es un libro donde pues, tú tienes una pantalla y esa pantalla en particular pues te va ofreciendo, ¿no?, lo que si fueran las páginas. Imaginaos, pues, por ejemplo, aquí, ¿vale? Imaginaos esta página y luego esta, ¿vale? Ahí. Y os va enseñando lo que son las diferentes páginas, pero en formato digital. Sin embargo, hay gente que le encanta los libros. Hay gente que sinceramente disfruta leyendo los libros. Hay gente que, ¿sabéis, no? Que eso que dicen de que un libro realmente digital no va a tener el mismo efecto que, por poner un ejemplo, un libro de, por ejemplo, en formato físico. Porque un libro de formato físico, por ejemplo, lo puedes tocar, lo puedes palpar, lo puedes oler, huele. Ahora mismo estoy un poquitín resfriado. Bueno, resfriado, constipado. Pero sí que huele, ¿no? Huele ahí a papel, un olor característico y tal. Cosa que, por ejemplo, el formato digital, pues no. También hasta incluso, por ejemplo, leer un libro en formato papel hace que tu vista sufra muchísimo menos. Y sobre todo, lo más importante, ¿vale? Lo más importante es que puedes señalar, puedes subrayar, puedes escribir. Cosa que, por ejemplo, en un libro digital, pues no puedes. Yo sí que os voy a contar una cosa en este vídeo, pero en lugar de hacerlo ahora, voy a hacerlo mejor al final del vídeo. Entonces, permanece atento totalmente, ¿vale? Hasta el final. Te voy a compartir algo a nivel personal, ¿vale? Te voy a compartir algo que estoy completamente seguro que te va a gustar. ¿Está bien? Entonces, sí que es cierto que el uso del libro prácticamente se ha estandarizado, se ha normalizado. Ya prácticamente toda aquella persona que quiera tener un libro, pues tan sencillo como adquirirlo, tenerlo y disfrutarlo. Venga, en plan, venga, hasta luego. Así de fácil, ¿vale? Sin embargo, aquí viene la cuestión. Han surgido últimamente muchas personas y ciertas organizaciones ecologistas que dicen que seguir haciendo esto no está haciendo otra cosa más que destrozar el propio medio ambiente. Pero
¿realmente es cierto lo que esconden? ¿Realmente todo esto que están contando y comentando, tienen razón? ¿Es cierto? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues vamos precisamente al tema, ¿no? Vamos a ello, pues. Y la respuesta es la siguiente. Pero antes de nada, ¿te está gustando todo este contenido? ¿Te gustaría aprender sobre cómo puedes reducir tu impacto medioambiental aplicando estas sencillas y facilísimas técnicas? Bueno, pues como estás observando, cada día te estoy ofreciendo bastante contenido de la máxima calidad posible. Entonces, por esa razón, ¿te puedo pedir un favor? Por favor, suscríbete y activa la campanita con todas las notificaciones. Y entonces, de esa forma, el algoritmo de YouTube te va a avisar de manera actualizada de todo el contenido nuevo que voy subiendo a este canal. Entonces, asegúrate, ¿sabes? ¿Vale? Suscríbete y activa la campanita. Entonces, ¿realmente estamos quedándonos sin papel porque estamos destrozando el medio ambiente? Bueno, pues la respuesta, dejadme deciros, es que no. La respuesta es que no, literalmente que no. Y es que resulta, esto sobre todo para que lo sepáis y tal, resulta que, aunque sí es cierto que los bosques se talan con el objeto de obtener madera, el papel y el cartón se saca de fibras que son muchísimo más finas. Son fibras vegetales, sí. A lo mejor son juncos, pequeños arbustos, ciertas hojas que son muy flexibles. Esto no se saca evidentemente del tronco de un árbol, de la base del tronco. Está claro, ¿no? Porque evidentemente es una fibra excesivamente dura y rígida como para que permita la flexibilidad. Es decir, mira, esto, por ejemplo, esto que yo hago con estas páginas, ¿lo veis? Esto, por ejemplo, así, ¿lo veis? Esto sería imposible en una pieza de madera, porque las piezas de madera son súper rígidas. Eso es justamente lo que ocurre. ¿Está bien? Entonces, lo que pasa con todo esto es algo muy sencillo. Y es que resulta que la explotación de estos recursos, la explotación de las diferentes formas vegetales para obtener papel y cartón, es una industria renovable. ¿Qué significa realmente, no, todo esto? Es decir, el hecho de que sea una industria renovable ya te está indicando que tiene la capacidad de renovarse. Es decir, ponemos un ejemplo. La industria de la madera, sobre todo es muy famosa en Francia, consiste en un área respectiva de una zona, digamos, o sea, como si fuera una superficie, y en lugar de en esa superficie, por ejemplo, pues construir una fábrica, pues lo que hace es que plantas árboles. Entonces, en ese área, plantas árboles en matriz, que es fila por columna. De hecho, tú cuando vas circulando y tú miras, cuando tú observas, tú lo que ves es unos árboles puestos así y así y así y luego así y así. Tú ves una serie de árboles de esa manera y dices, uy, qué bien colocados están, ¿no? O sea, todo está muy bien colocado, todo en su sitio, tal. Qué curioso, ¿no? Y no es que sea curioso. Es que eso es una industria maderera. Eso es un tipo de industria, para que vosotros me entendáis, que lo que hace es que hace que los árboles crezcan y cuando crecen y están fuertes y están sanos, los cortan de raíz y los venden a las industrias. Y vuelven otra vez a repetir el proceso. Seguramente arrancarán las raíces, arrancarán todo eso, ¿vale? Y volverán otra vez a empezar el proceso. ¿Y sabéis por qué hacen esto? Porque estos recursos son renovables. Entonces, gracias a esto en particular, resulta que no tenemos la necesidad de talar todos los bosques, sino que ahora podemos seleccionar qué clase o qué tipo de madera. Ahora nosotros podemos seleccionar todo esto
podemos plantarlos en un sitio en particular y podemos hacer que crezcan. Podemos hacer precisamente que crezcan de una forma así rectangular, ¿no? Como si fuera una matriz. De tal manera, para que vosotros me entendáis, de tal forma que, bueno, pues una vez que ya sean adultos, los podemos cortar. Pues bien, todas estas plantas, tales como los juncos, de donde sacamos el papel, las plantas que son muy flexibles, estas hojas específicas que son muy flexibles, etc. Pues resulta que aplicar todo esto nos permite sacar papel de forma indefinida, porque la naturaleza, al menos en el ámbito de las plantas, es siempre renovable, siempre, siempre, siempre. Entonces, por esa razón, siempre vamos a poder tener papel y cartón, siempre. El cartón no deja de ser más que fibras de papel, pero con más grosor. Entonces sí que le da, por poner un ejemplo, respecto de esto de aquí, que es una página más finita, pues esta primera página, que es un cartón, sí que tiene un poquitín más como de grosor, un poquito más de rigidez, tampoco es que sea súper rígido, ¿vale? Pero bueno, sí que tiene eso, realmente. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que realmente, ¿vale? Pues todo esto pues funciona. Todo esto es realmente útil. Y que lo más importante de todo, que la madre naturaleza siempre es renovable. O sea, la madre naturaleza siempre, siempre, siempre renueva. Y a una velocidad muy alta toda la vegetación. Sí que es cierto que necesitamos la vegetación de cara, por ejemplo, a que tengamos una atmósfera respirable. Si no hubiera ni una sola planta en el planeta, no podríamos vivir, no podríamos ni siquiera respirar. Necesitaríamos respiradores artificiales, ¿vale? Pero tenemos plantas, podemos respirar, y en grandísimas cantidades. Y hay oxígeno en grandísimas cantidades. O sea, está todo medido, está todo a la perfección, todo perfectamente articulado, cuadriculado, está todo, prácticamente todo. Así es fácil y es así de sencillo. Así que, bueno, pues de hecho ahora voy a contarte una anécdota y tal personal. Y es que yo me acuerdo en el 2019 que me compré unos libros de la carrera, que lo hice de hecho en formato PDF, porque yo también tenía ese paradigma de la escasez. Yo también tenía ese paradigma de, porque nos vamos a quedar sin vegetación, porque la naturaleza es muy frágil, no sé qué. Y hace un mes aproximadamente, me compré algunos de esos libros. De hecho, creo recordar que me compré 2 libros o 3 libros en formato PDF. Entonces me compré esos libros en formato papel. Así que al tener esos libros en el formato papel, ahora resulta que puedo, por ejemplo, coger los libros, los puedo oler así, los puedo subrayar, escribir dentro, puedo hacer todo este tipo de cosas, factor que, por ejemplo, antes, pues no podía. Y que, evidentemente, mi paradigma acerca de la renovabilidad de la naturaleza ha cambiado. Porque, recordemos una cosa, al final todo es aquí, todo es mente. Entonces, lo que quiero decir con este tipo de calibre es que cuando veáis organizaciones ecologistas, cuando veáis personas que digan, ay, la naturaleza, ay, que débil, no sé qué, ay, que no se regenera y tal, simplemente están hablando de su paradigma mental, pero no es la realidad. ¿Está bien? Así que, nada más, señores, hasta aquí todo este contenido. Espero realmente que os haya gustado, que os haya encantado, ¿vale? Que hayáis disfrutado con todo esto. Y recuerda, si me estás viendo desde Facebook e Instagram, pulsa seguir y me gusta. Si por el contrario me estás viendo desde YouTube, pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Y además de todas estas cosas, si todo esto te ha gustado, imagínate lo que te vas a encontrar aquí dentro. Mente Ecologista es una solución real a
a un problema real que tanto el mercado como el propio medio ambiente llevan demandando años. Pero el ser humano, debido a su ignorancia, simplemente ha decidido hacer caso omiso al completo. Y luego, ¿cuál es el problema? Pues que luego aparecieron escenarios de caos, dolor, sufrimiento, incertidumbre, malestar, como los que ocurrieron en primavera del 2020. ¿Os acordáis de aquello? Sí, fue justamente lo que ocurrió. Así que, si queréis no volver a vivir nunca más este tipo de escenario, pues mira, te voy a dejar justamente aquí abajo el enlace con el objeto de que pinches, continúes todos los pasos y una vez que hayas terminado, yo me encargo personalmente de enviarte Mente Ecologista a la mismísima puerta de tu casa. Como estás viendo, todos son ventajas. Es un proceso fácil, rápido y cómodo. Tan cómodo que incluso lo puedes adquirir desde el sofá de tu casa. Y recuerda, ya es el momento. Ya ha llegado la hora de cambiar la relación que tenemos con la madre naturaleza. Ya es el momento. Una vez que los tengas, recuerda estudiarlos para aprender dichos principios como marco teórico y, en último lugar, aplicarlos. Y ya, sí que sí, muchísimas gracias a todos vosotros y, como siempre os digo, cuidaos mucho, cuidad el bioma al que pertenezcáis, ya sea natural, artificial o trascendental, como nuestra propia mente subconsciente. Y ahora sí que sí, gracias y adiós.